Friedrich Paulus, de héroe a traidor. La transmisión que conmocionó al Reich Moscú, 8 de agosto de 1944, 19 horas. En un estudio de radio soviético, un hombre de 53 años se sentaba frente al micrófono. Vestía uniforme alemán, pero le habían arrancado todas las insignias. Su rostro demacrado mostraba los estragos de 18 meses de cautiverio. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía las hojas mecanografiadas que estaba a punto de leer. Friedrich Paulus, generalfeldmarschall del ejército alemán, el hombre que Hitler había ascendido a mariscal de campo en medio del infierno de Stalingrado, estaba a punto de cometer el acto de traición más espectacular de la Segunda Guerra Mundial. A miles de kilómetros de distancia, en Alemania, millones de ciudadanos giraban los diales de sus radios. Habían escuchado rumores increíbles. El mariscal Paulus, el héroe que había luchado hasta el último momento en Stalingrado antes de rendirse, iba a hablar. Pero, ¿qué podría decir? El ingeniero soviético le hizo una señal. El micrófono estaba abierto. Paulus respiró profundo. Sabía exactamente lo que significaba lo que estaba a punto de hacer. Su esposa estaba en Alemania, sus hijos, su familia. Todos serían arrestados en el momento que sus primeras palabras salieran al aire. La Gestapo no perdonaría esto. Nunca. Pero ya no importaba. Había cruzado demasiadas líneas, había visto demasiado, había comprendido demasiado tarde que había servido a un monstruo. Comenzó a leer con voz firme, clara, absolutamente reconocible para cualquiera que lo hubiera conocido. Soldados alemanes, oficiales del Wehrmacht, pueblo alemán, les hablo desde Moscú como prisionero de guerra. Hablo porque ya no puedo permanecer en silencio mientras Adolf Hitler destruye nuestra patria. En Berlín, en el búnker del Führer, alguien encendió la radio. Hitler escuchó la voz. Se quedó paralizado por un momento. Luego estalló en una furia que sus generales nunca olvidarían. «Ese cobarde, ese traidor, le di el bastón de mariscal para que se pegara un tiro como un hombre y ahora hace propaganda para los bolcheviques». Pero la voz de Paulus continuaba, implacable, transmitiéndose por toda Europa. La guerra está perdida. Hitler les miente. Cada día que continúa este conflicto, más alemanes mueren innecesariamente. Deben derrocar a este régimen criminal antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Como un oficial prusiano de la vieja escuela, meticuloso, conservador, obsesionado con la disciplina, se había convertido en el traidor más infame del Tercer Reich. Para entender esa transmisión de agosto de 1944, debemos regresar a Stalingrado, al invierno más frío, a la batalla más sangrienta, al momento donde Friedrich Paulus perdió todo excepto su conciencia. Capítulo 1. El planificador perfecto Bucarest. Abril de 1941. El coronel general Friedrich Paulus caminaba por los jardines del cuartel general del Sexto Ejército con sus manos entrelazadas detrás de la espalda. Su postura característica cuando reflexionaba sobre problemas complejos. A su alrededor, oficiales del Estado Mayor trabajaban en los últimos detalles de algo que cambiaría el mundo: la invasión de la Unión Soviética. Paulus era el hombre perfecto para esta tarea, no porque fuera un guerrero audaz o un líder carismático, nunca lo había sido, sino porque era el planificador más meticuloso del ejército alemán. Un hombre que vivía por los horarios, las listas, los detalles microscópicos. Mientras otros generales soñaban con glorias napoleónicas, Paulus calculaba toneladas de munición y litros de combustible. Había nacido el 23 de septiembre de 1890 en Cuxhaven, un pueblo pequeño en Hesse.
Su familia era de clase media. Su padre trabajaba como funcionario de prisiones. No había tradición militar aristocrática aquí, no como los von Rundstedt o los von Manstein, que podían rastrear ancestros militares hasta Federico el Grande. Friedrich tuvo que ganarse cada ascenso. Estudió incansablemente, memorizó cada reglamento. Se convirtió en el oficial que siempre entregaba informes perfectos, a tiempo, sin un solo error. Sus superiores lo apreciaban porque era confiable, predecible, eficiente. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió en el Estado Mayor, no en las trincheras. Nunca experimentó el barro de Verdún o las cargas de bayoneta. Su guerra fue de mapas, telégrafos, órdenes de movimiento, y sobresalió en ella. Cuando Alemania se rindió en 1918, Paulus fue uno de los 4.000 oficiales seleccionados para el pequeño Reichswehr de 100.000 hombres. Durante los años 20 y 30 continuó ascendiendo, lentamente, metódicamente. Nada espectacular, solo competencia absoluta. En 1940, cuando Hitler lanzó la Blitzkrieg contra Francia, Paulus era jefe de Estado Mayor del 10º Ejército. Ayudó a planificar el ataque a través de las Ardenas, la maniobra que destrozó a Francia en 6 semanas. Su trabajo fue brillante, meticuloso, perfecto. Fue entonces cuando Hitler y el alto mando lo notaron realmente. Este Paulus era exactamente el tipo de oficial que necesitaban para la próxima operación, Barbarroja. En febrero de 1941, Paulus fue nombrado subjefe del Estado Mayor General, específicamente para planificar la invasión de la Unión Soviética. Durante 4 meses trabajó 18 horas diarias, calculó rutas de avance, cronogramas de abastecimiento, requisitos de combustible, puntos de concentración de tropas. El plan era audaz: 3 grupos de ejércitos, norte, centro, sur, lanzados simultáneamente a través de la frontera soviética. 3 millones de soldados alemanes, 600.000 vehículos, 750.000 caballos. Objetivo: destruir el Ejército Rojo antes del invierno, conquistar Moscú, Leningrado, los campos petroleros del Cáucaso. Paulus sabía que era arriesgado. Las distancias eran inmensas. Las líneas de abastecimiento se estirarían más allá de lo razonable, pero los números, en papel, funcionaban marginalmente, si todo salía perfecto, y Friedrich Paulus creía en la perfección, en seguir el plan exactamente, en disciplina absoluta. El 22 de junio de 1941, Barbarroja comenzó. Inicialmente fue un triunfo espectacular. Los soviéticos fueron tomados por sorpresa, ejércitos enteros cercados, cientos de miles de prisioneros. Paulus observaba desde el cuartel general mientras sus planes se ejecutaban con precisión mecánica. Pero luego comenzaron las desviaciones. Hitler interfería constantemente, cambiando objetivos, redirigiendo fuerzas. El avance se ralentizaba. El invierno llegaba, y los soviéticos, que según los cálculos alemanes debían haberse colapsado ya, seguían luchando. En diciembre de 1941, la ofensiva alemana se detuvo a las puertas de Moscú. Por primera vez en la guerra, la Wehrmacht retrocedía. Paulus escribió informes meticulosos documentando los problemas: logística insuficiente, interferencia en el mando, subestimación del enemigo. Pero nadie en el alto mando quería escuchar críticas, Hitler menos que nadie. En enero de 1942, Paulus recibió inesperadamente el mando del Sexto Ejército, uno de los ejércitos más grandes y prestigiosos del Frente Oriental. Finalmente, después de décadas como oficial de Estado Mayor, tendría comando de campo. Estaba aterrorizado.
Capítulo 2. El camino a Stalingrado. Primavera de 1942. Ucrania. Friedrich Paulus descubrió rápidamente que comandar un ejército en combate era completamente diferente a planificarlo desde un escritorio. En el Estado Mayor, si los números no cuadraban, reescribías el plan. En el campo, si los números no cuadraban, los hombres morían. El Sexto Ejército tenía una reputación formidable. Había destrozado Yugoslavia. Había perforado las defensas soviéticas en Ucrania. Sus soldados eran veteranos endurecidos. Esperaban liderazgo agresivo, decisivo. Paulus era todo menos agresivo. Era cauteloso, reflexivo, obsesionado con asegurar sus líneas de abastecimiento antes de avanzar. Sus subordinados lo respetaban por su competencia técnica, pero se frustraban con su indecisión. El general Hans Hube, comandante del 14º Cuerpo Panzer, le dijo en una ocasión: «Herr General, la guerra de movimiento requiere audacia. No podemos esperar hasta que todo sea perfecto». Paulus respondió firmemente: «La audacia sin planificación es temeridad, General Hube. No sacrificaré hombres innecesariamente». Pero en verano de 1942, Hitler ordenó la Operación Azul, Fall Blau, la ofensiva de verano hacia el sur. Objetivos: capturar los campos petroleros del Cáucaso y la ciudad industrial de Stalingrado en el río Volga. Paulus recibió órdenes directas. El Sexto Ejército avanzaría hacia Stalingrado. Capturaría la ciudad, cortaría el tráfico del Volga, protegería el flanco norte del avance hacia el Cáucaso. En julio, el Sexto Ejército comenzó su marcha hacia el este. Inicialmente fue otro triunfo. Los soviéticos retrocedían. Las divisiones alemanas avanzaban 30-40 kilómetros diarios. El Volga estaba a la vista. Paulus seguía el plan meticulosamente. Cada avance coordinado con abastecimiento. Cada movimiento calculado. Sus oficiales de Estado Mayor trabajaban día y noche procesando informes, actualizando mapas, coordinando logística. Pero algo inquietaba a Paulus. Los soviéticos retrocedían, sí, pero no colapsaban. Ejecutaban retiradas organizadas, quemaban todo a su paso, y cada kilómetro que el Sexto Ejército avanzaba significaba líneas de abastecimiento más largas, más vulnerables. En agosto, las primeras unidades alemanas llegaron a las afueras de Stalingrado. La ciudad se extendía a lo largo de 40 kilómetros en la orilla occidental del Volga. Era un centro industrial masivo, fábricas de tractores, plantas de metalurgia, refinerías de petróleo. Cientos de miles de civiles todavía vivían allí. Stalin había ordenado que se defendiera hasta la muerte. La ciudad llevaba su nombre. No podía caer. Paulus estudió los mapas con creciente preocupación. Stalingrado no era un objetivo militar clásico que pudiera ser cercado y aislado. Era un laberinto urbano que tendría que ser tomado edificio por edificio, calle por calle. Sus divisiones estaban entrenadas para guerra de movimiento en campo abierto, no para combate urbano. Llamó al cuartel general del grupo de ejércitos. Solicitó permiso para cercar la ciudad desde el norte y sur, cortarla del Volga, forzar rendición sin combate urbano directo. La respuesta de Hitler fue categórica: tome la ciudad, inmediatamente, sin demoras. El 23 de agosto de 1942, la Luftwaffe lanzó el bombardeo más intenso de la guerra hasta ese momento. 600 aviones arrasaron Stalingrado. 40.000 civiles murieron en un solo día. La ciudad se convirtió en un infierno de fuego y escombros. Paulus ordenó el asalto terrestre y comenzó la pesadilla. Capítulo 3. El infierno de Stalingrado. Septiembre a noviembre de 1942. Las divisiones alemanas entraron en Stalingrado
esperando resistencia organizada que pudiera ser destrozada con superioridad de fuego. Lo que encontraron fue algo para lo cual ningún manual los había preparado. Los soviéticos transformaron cada edificio en una fortaleza, cada fábrica en un complejo de búnkeres, cada sótano en un nido de francotiradores. Luchaban desde las ruinas con desesperación absoluta. Un edificio podía cambiar de manos 5 veces en un solo día. La guerra se convirtió en algo primitivo, brutal. Granadas lanzadas a través de ventanas, combate cuerpo a cuerpo con palas y cuchillos, francotiradores esperando durante horas para un solo disparo, batallones enteros destrozados conquistando un solo edificio de apartamentos. Paulus observaba desde su cuartel general cada vez más horrorizado. Los informes de bajas eran devastadores. Divisiones que habían comenzado con 15.000 hombres se reducían a 3.000 en semanas. Y por cada metro ganado, los soviéticos contraatacaban ferozmente. Llamó repetidamente al grupo de ejércitos. «Las pérdidas son insostenibles. Necesito refuerzos o permiso para replegar y establecer línea defensiva fuera de la ciudad». La respuesta siempre era la misma. El Führer ordena continuar. Stalingrado debe caer. En octubre, Paulus estaba al borde del colapso nervioso. Desarrolló un tic nervioso en el ojo. Sufría de insomnio. Se movía de un lado a otro de su despacho en medio de la noche, estudiando mapas que mostraban una situación cada vez más desesperada. Su jefe de Estado Mayor, el general Arthur Schmidt, era más optimista o más ciego. Herr Generalfeldmarschall, los soviéticos también están sangrando. Un esfuerzo más y la ciudad caerá. Pero Paulus ya no estaba seguro. Algo fundamental había cambiado en esta batalla. No se trataba de maniobras brillantes o superioridad táctica. Era desgaste puro, voluntad contra voluntad, y los soviéticos parecían tener voluntad ilimitada. En noviembre, el Sexto Ejército controlaba el 90% de Stalingrado. Los soviéticos se aferraban a una franja estrecha de ruinas junto al Volga. Otro empuje, otro sacrificio de miles de hombres, y la ciudad sería alemana. Paulus ordenó el último asalto. El 19 de noviembre de 1942, a las 7:30 de la mañana, comenzó uno de los bombardeos de artillería más masivos de la historia. 3.500 cañones soviéticos abrieron fuego simultáneamente, no contra Stalingrado, sino contra las líneas alemanas al norte y al sur de la ciudad. Operación Urano, la contraofensiva soviética. Los flancos del Sexto Ejército estaban protegidos por tropas rumanas, aliados mal equipados, mal entrenados. Las divisiones Panzer soviéticas los destrozaron en horas. 60.000 rumanos muertos o capturados en 2 días. Las tenazas soviéticas se cerraban, norte y sur, convergiendo hacia un punto, Kalach, a 80 kilómetros al oeste de Stalingrado. Paulus recibió los primeros informes con incredulidad, luego con horror creciente, luego con la certeza terrible de lo que estaba sucediendo. El 23 de noviembre, las fuerzas soviéticas del norte y del sur se encontraron en Kalach. El Sexto Ejército, 290.000 hombres, 22 divisiones, estaba completamente cercado dentro de Stalingrado. Por primera vez en la guerra, un ejército alemán entero había quedado atrapado. Paulus inmediatamente solicitó permiso para romper el cerco mientras aún fuera posible. Sus divisiones todavía tenían movilidad, combustible para varios días. Si actuaban rápido, podrían abrirse paso hacia el oeste. La respuesta de Hitler llegó por teletipo. Sexto Ejército permanecerá en posiciones actuales. Se establecerá fortaleza Stalingrado. El Reichsmarschall Göring garantiza abastecimiento aéreo.
Prohibido cualquier retirada. Paulus leyó la orden 3 veces. Luego llamó a su Estado Mayor. Göring promete abastecernos por aire. Necesitamos 700 toneladas diarias de suministros. ¿Pueden los transportes Ju-52 entregar eso? Su oficial de logística hizo los cálculos. En condiciones perfectas, clima ideal, sin pérdidas. Quizás 350 toneladas diarias. Realísticamente, menos de 200. Entonces moriremos aquí, dijo Paulus simplemente. Capítulo 4. La fortaleza de hielo. Diciembre de 1942 a enero de 1943. El invierno cayó sobre Stalingrado con una crueldad que hacía palidecer incluso al combate. Temperaturas de 30 grados bajo cero, ventiscas que reducían la visibilidad a metros, hombres congelándose en sus posiciones porque moverse significaba exponerse al fuego enemigo. El puente aéreo prometido por Göring fue un fracaso catastrófico desde el principio. Los transportes Junkers tenían que volar a través de clima espantoso y fuego antiaéreo soviético intenso. Muchos nunca llegaban. Los que sí lo lograban entregaban una fracción de lo necesario. En lugar de 700 toneladas diarias, el Sexto Ejército recibía 80. 100 en días buenos. Algunos días, nada. Las raciones se redujeron, luego se redujeron otra vez. Para Navidad de 1942, cada soldado recibía 100 gramos de pan negro al día. Nada más. No carne, no vegetales, solo 100 gramos de pan duro como piedra. Los hombres comenzaron a morir de hambre. Paulus caminaba por las posiciones y veía esqueletos vivientes con uniformes alemanes, ojos hundidos, mejillas demacradas, demasiado débiles para cavar trincheras o cargar munición. Los caballos fueron sacrificados primero, luego cualquier animal que pudiera encontrarse. Los soldados servían correas de cuero para hacer algo parecido a sopa. Y seguían llegando órdenes de Hitler. Resistir, mantener posiciones, la liberación viene. En diciembre, el mariscal von Manstein lanzó la Operación Tormenta de Invierno, un intento de romper el cerco desde fuera. Las divisiones Panzer avanzaron hasta llegar a 48 kilómetros de las líneas del Sexto Ejército. Paulus solicitó permiso urgente para romper el cerco hacia Manstein. Sus tropas todavía tenían algo de combustible. Era la última oportunidad. Hitler lo prohibió. El Sexto Ejército permanece en Stalingrado. Manstein debe llegar hasta ustedes. Pero Manstein no podía. Los soviéticos lanzaron nuevas ofensivas en otros sectores. Manstein tuvo que retirarse o arriesgar ser cercado él mismo. La última oportunidad de escape se evaporó. En enero de 1943, los soviéticos lanzaron la Operación Anillo, el asalto final para destruir la bolsa de Stalingrado. Dividieron el perímetro alemán en segmentos cada vez más pequeños. Paulus envió mensaje tras mensaje a Hitler. Tropas sin munición, sin alimentos, sin esperanza. Solicito permiso para rendición para salvar vidas de heridos. Respuesta de Führer: prohibida rendición. Luchar hasta último hombre, última bala. El 30 de enero, Hitler ascendió a Paulus a Generalfeldmarschall, mariscal de campo. El mensaje implícito era claro: ningún mariscal alemán se había rendido jamás en la historia. Se esperaba que Paulus se suicidara antes que rendirse. Paulus recibió la notificación de su ascenso en un sótano helado. Sus hombres muriendo de hambre a su alrededor. El estruendo de la artillería soviética sacudiendo el edificio. Miró el telegrama por largo rato. Luego lo arrugó y lo tiró. Capítulo 5. La rendición. 31 de enero de 1943, 10 horas.
Los soviéticos habían reducido la bolsa alemana a 2 pequeños sectores aislados. El cuartel general de Paulus estaba en el sótano del almacén Univermag, en el centro de la ciudad destruida. Afuera, soldados soviéticos se acercaban calle por calle. Paulus estaba sentado en un catre plegable. No había dormido en 48 horas. Su uniforme estaba sucio, arrugado. Había perdido casi 20 kilos. Su rostro era el de un hombre destrozado. El general Schmidt entró. Herr Generalfeldmarschall, los soviéticos han enviado un ultimátum: rendición inmediata o asalto final. ¿Cuántos hombres nos quedan capaces de combatir? Quizás 5.000. El resto están muertos, heridos o demasiado débiles por hambre. Paulus se quedó en silencio. Durante 93 días había seguido órdenes. Había sacrificado su ejército siguiendo órdenes. 300.000 hombres atrapados, 150.000 muertos, 91.000 a punto de rendirse o morir. ¿Y para qué? Por el orgullo de un dictador que estaba a 2.000 kilómetros de distancia en su búnker caliente. Hitler esperaba que me suicide, dijo Paulus finalmente. Me dio el bastón de mariscal para que me pegara un tiro como un hombre honorable, pero no voy a hacerlo. No le daré esa satisfacción, y no voy a ordenarles a 5.000 hombres hambrientos que se dejen masacrar por honor nazi. Schmidt palideció. Herr General, rendirse sería... ¿Qué? ¿Traición? Ya hemos cometido la traición, Schmidt. La cometimos cuando obedecimos órdenes suicidas que mataron a 200.000 alemanes por nada. La única pregunta que queda es si vamos a dejar que los últimos mueran también. Paulus se puso de pie. Caminó hacia donde yacía su pistola. Por un momento, Schmidt pensó que iba a suicidarse después de todo. Pero Paulus simplemente la tomó y se la entregó a su ayudante. «Quítenmela. Cuando vengan los soviéticos, no quiero la tentación». A las 11 horas, un oficial soviético entró al sótano acompañado de un intérprete. Miró al hombre demacrado en uniforme alemán. «¿Usted es el mariscal Paulus?» «Sí». «En nombre del mando soviético, le solicito la rendición incondicional de todas las fuerzas bajo su mando». Paulus asintió lentamente. «Acepto, pero solo puedo responder por las tropas en este sector. El sector norte está bajo mando independiente». «Entendido. ¿Firmará usted la orden de rendición?» Paulus tomó la pluma. Su mano tembló durante un momento, no de miedo, sino por todo lo que ese acto significaba: el fin de su carrera, el fin de su reputación, la furia de Hitler, el destino de su familia. Firmó: Friedrich Paulus, Generalfeldmarschall, el primer mariscal alemán en rendirse en la historia, acababa de entregar los restos del Sexto Ejército a los soviéticos. Capítulo 6. El prisionero que abrió los ojos. Campo de prisioneros soviético, 1943 a 1944. Los soviéticos trataron a Paulus con una mezcla de curiosidad y oportunismo. Era una presa valiosa, el mariscal derrotado de Stalingrado. Podía ser usado. Inicialmente lo mantuvieron aislado en condiciones relativamente decentes, comparadas con los 91.000 soldados alemanes capturados, que fueron enviados a campos de trabajo en Siberia, donde la mayoría moriría de hambre, frío y enfermedad en los siguientes meses. Paulus pasó los primeros meses en shock silencioso, procesando lo que había sucedido, reviviendo cada decisión, cada orden que había obedecido, cada oportunidad perdida de romper el cerco. Los interrogadores soviéticos eran astutos, no lo torturaron, no lo presionaron, simplemente le daban libros, periódicos, informes sobre cómo la guerra continuaba, cómo Alemania estaba perdiendo, y lentamente algo comenzó a cambiar en Friedrich Paulus.
Comenzó a leer sobre los crímenes nazis, los campos de exterminio, las masacres de civiles, las SS, todo lo que había ignorado o racionalizado mientras servía. Se dio cuenta de algo devastador. Había dedicado su vida a servir con competencia técnica perfecta a un régimen de criminales absolutos. Su meticulosidad, su disciplina, su obediencia, todas esas virtudes prusianas que lo definían, las había puesto al servicio del mal. En 1944, los soviéticos formaron el Comité Nacional por una Alemania Libre, un grupo de oficiales alemanes prisioneros dispuestos a trabajar contra Hitler. Le ofrecieron a Paulus unirse. Inicialmente se negó. Todavía se aferraba a nociones de honor militar. Un oficial no hace propaganda contra su propio país, sin importar las circunstancias. Pero entonces llegaron noticias del 20 de julio, el intento de asesinato de Hitler. Paulus leyó sobre Beck, Stauffenberg, Witzleben, oficiales que habían intentado derrocar al Führer, todos ejecutados brutalmente, y leyó sobre lo que le pasó a sus familias, la Sippenhaft, culpa familiar, niños arrestados, esposas enviadas a campos. Paulus pensó en su propia familia en Alemania, su esposa Elena, sus hijos. ¿Qué les había pasado? La respuesta llegó en septiembre de 1944. Su esposa había sido arrestada, internada en un campo de concentración por ser familiar de un mariscal que se había deshonrado al rendirse. Algo se rompió definitivamente en Friedrich Paulus. Este régimen al que había servido con tanta lealtad ahora torturaba a su esposa porque él se había rendido para salvar a los hombres restantes bajo su mando. Este era el honor que Hitler exigía. Paulus aceptó unirse al Comité Nacional por una Alemania Libre. Y así llegamos a aquella transmisión de radio de agosto de 1944. El mariscal derrotado hablando al pueblo alemán, urgiéndolos a derrocar a Hitler antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 7. El testimonio Nuremberg, 11 de febrero de 1946. 2 años después del fin de la guerra, Friedrich Paulus caminó hacia el estrado de testigos en el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. 60 años. Cabello completamente blanco. Todavía delgado por los años de cautiverio. Los acusados en el banquillo lo miraban con odio absoluto. Hermann Göring, cuyo puente aéreo fantasma había condenado al Sexto Ejército. Wilhelm Keitel, que había transmitido las órdenes suicidas de Hitler. Todos lo veían como el traidor supremo. Paulus prestó juramento y comenzó su testimonio. Habló durante horas. Describió cómo Hitler había interferido constantemente en decisiones militares, cómo había prohibido retiradas tácticas razonables, cómo había ordenado que Stalingrado se mantuviera cuando la evacuación todavía era posible. Describió las mentiras, las promesas de rescate que nunca llegaron, los 200.000 hombres sacrificados por nada excepto el ego del Führer. Los fiscales le preguntaron, ¿por qué obedeció órdenes que sabía eran militarmente insensatas? Paulus respondió con voz cansada, porque fui entrenado toda mi vida a obedecer, porque creí que la disciplina era la virtud más alta, porque pensé que los oficiales no cuestionaban al mando supremo. ¿Y ahora? Ahora sé que hay límites a la obediencia, que seguir órdenes criminales te convierte en cómplice de crímenes, que el honor verdadero requiere tener la valentía de decir no. Su testimonio fue devastador para la defensa. Aquí estaba el mariscal más alto que había sobrevivido, declarando que el liderazgo nazi había sido criminalmente incompetente y moralmente corrupto. Cuando terminó, Paulus bajó del estrado. Göring le gritó, «¡Traidor! ¡Cobarde!». Paulus se detuvo, se volvió lentamente, miró directamente a Göring.
Usted prometió 700 toneladas diarias de abastecimiento, entregó 80. 200.000 hombres murieron debido a esa mentira, y usted me llama traidor a mí. El silencio en la sala fue absoluto. Epílogo. Friedrich Paulus nunca regresó a Alemania Occidental. Permaneció en la Unión Soviética, luego en la Alemania del Este comunista. Fue usado como propagandista, el mariscal arrepentido que denunciaba el militarismo alemán. Algunos lo vieron como víctima de circunstancias imposibles, otros como oportunista que cambió de bando para salvar su vida, otros como el traidor supremo. Su esposa Elena murió en cautiverio nazi en 1944, antes de que la guerra terminara. Paulus nunca la volvió a ver. Murió en Dresde en 1957, a los 66 años. Hasta el final insistió en que había hecho lo correcto al rendirse en Stalingrado, que salvar 20.000 vidas era más honorable que sacrificarlas por orgullo. La historia lo ha juzgado de formas contradictorias, pero una cosa es indiscutible: Friedrich Paulus fue el hombre que demostró que incluso el oficial más disciplinado, más obediente, más meticuloso, eventualmente tiene que elegir entre seguir órdenes y seguir su conciencia. Y a veces, la traición al tirano es lealtad a la humanidad. Fin.